Buenas noches, una vez más les invitamos a acompañarnos en este cuarto seminario anual de culturas visuales del Museo Nacional de Arte. A nombre del director Iván Castellón Quiroga y del personal del museo, queremos agradecer por su presencia, así como por acompañarnos por redes sociales. En esta oportunidad vamos a llevar adelante la charla magistral de la mesa número 3, que tiene por título Representaciones y producción material de textiles, puentes de producción y creación entre tierras andinas y tierras bajas, con una invitada muy especial para nosotros. Voy a leer su semblanza. Ella es Amparo Verónica Guzmán Porres, es investigadora en ciencias sociales, con amplia experiencia en textilería de las tierras bajas de Bolivia, en particular de la región guaraní. Así también es investigadora en temáticas psicosociales y culturales de nuestro país. Tiene como formación de base la psicología y las ciencias de la educación en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene posgrado a nivel de maestría en epistemología y metodología de investigación social en el CIDE SUMSA y psicología cognitiva en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Es docente universitaria de la Universidad Católica Boliviana Santa Cruz. Ha presentado una maestría titulada Destejiendo el hilo textil isoseño, textualidades de la práctica textil inscrita en la cultura, que fue calificada con la máxima nota y recomendada para su publicación, habiendo sido publicada entre el 2013 y el 2022 a través de artículos científicos y ponencias en diferentes lugares del país y a nivel internacional, enfocado en socializar y difundir las dimensiones de la práctica textil isoseña. En esta oportunidad nos va a presentar una charla magistral que tiene por título Tejedoras de Estrellas, la práctica textil isoseña y el rol de las mujeres en la construcción de su cultura desde las tierras bajas de Bolivia. Antes de darle la palabra a la estimada Amparo Verónica, quiero reconocer y aplaudir todo el esfuerzo que ha hecho para estar hoy día entre nosotros. Ella ha venido desde Santa Cruz y de manera desprendida ha dado el tiempo para armar la temática, la presentación, y siempre ha mostrado una disposición absoluta para poder acompañarnos en tan importante evento. Así que por favor les voy a pedir un fuerte aplauso para Verónica Amparo Guzmán. Bueno, Verónica, el micrófono es tuyo y adelante, por favor, y muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos ustedes y espero que esta noche cada uno de nosotros podamos tener un elemento más para comprender los aportes de nuestras culturas. Voy a empezar mi exposición contándoles un poco de dónde surge la investigación. No soy artista, soy investigadora y hace muchos años me había interesado la cuestión de la textilería andina. Trabajé en Norte Potosí en esa ocasión para la tesis de licenciatura y ahí vi que los tejidos, como alguna de las otras compañeras ya lo han debido trabajar en estos días, tienen un sinfín de expresiones y una de esas es la cognición. El desarrollo cognitivo es muy complejo en la práctica textil. Entonces, con esa cuestión yo me fui al Brasil, allí hice mi maestría. Al volver acá presenté la defensa, todo aquello, pero no era la tesis de maestría, sino la tesis de licenciatura. Y por estos azares de la vida y fundamentalmente de trabajo, yo me tuve que ir a Santa Cruz. Pero la cuestión de la textilería estaba en mi mente y en mi corazón, no me dejaba. Entonces dije, yo quiero seguir para la maestría haciendo una tesis en tejidos, pero ¿qué hago? Y en un viaje de trabajo a Camiri me había comprado un bocó, que es un bolsón, que lo deben conocer ustedes, y yo estaba segura de que Camiri era el lugar donde se hacían esos tejidos. Entonces me fui a Camiri y llegando allá, poniéndome en contacto con personas, me dicen, no, esto es de los guaraníes, sí, y Camiri es parte de los guaraníes, pero esto viene del Isoso.
las maestras están en el Lizoso. Si quieres investigar tejidos, este tejido, tienes que irte al Lizoso. Entonces, de Camiri, para quienes conocen Santa Cruz, de ida a Camiri, al medio está Abapó, que es un lugar que es como la mitad, siempre para, ahí se comen unas ricas empanadas, y en lugar de continuar el camino asfaltado, uno tiene que ingresar unas 10 horas a la mano derecha. Eso es el Lizoso, que quiero que tengan muy en cuenta esto porque es un lugar muy, muy especial, ¿no? Conozco muchos lugares de Bolivia, pero la verdad que el Lizoso me ha encantado, voy a describirles por qué. Entonces, en ese sentido, en mi trabajo académico, han conjuncionado estas cosas que nos pasa a todos, circunstancias, pero también la formación académica, ¿no? Cuando yo hice la tesis de maestría, que fue una de las pocas generaciones que hicimos la maestría en epistemología y metodología de investigación social, aprendimos Derrida, no sé si ustedes, Jacques Derrida, o Derrida, lo dicen algunos. Entre las muchas cosas que nos plantea este autor francés, nos dice que los seres humanos en el curso de nuestra existencia dejamos huellas, y no solo huellas del camino, sino de nuestra vida, y esas huellas son inscripciones, son gramas. La grama es la huella que está como entretejida en medio de otras. Entonces él, respecto a las culturas, cuando vio los trabajos de Levi Strauss de los Nambiguara, que hacían zigzag en cántaros, en arte rupestre, él dijo que esa era una grama, que esas eran huellas, que era una escritura. Entonces esto fue algo académico que ahí me quedó, pero yo estaba segura de que quería hacer algo con el tejido isoseño. No sabía muy bien qué, honestamente. Pensaba trabajar colores, técnicas, y había trabajado esta cuestión de la simetría y la ampliación en el tejido de Norte Potosí, en Calacala, y dije, algo va a salir por ahí, tal vez ver algunos motivos, qué motivos tienen, pero no tenía más allá de la idea. Entonces me voy allá y empiezo, algo muy rico fue la etnografía. En lugar de llevar instrumentos como lo había hecho en el caso del estudio de psicología, test prácticos, fui simplemente a observar y a vivir 5 meses en el Lizoso. Y en esa mi vivencia participé de diversidad de eventos, de vida cotidiana, de fiestas, de problemas, de colegio, de todo. Y obviamente hablaba con las mujeres, hablaba con los ancianos, y eso hizo que mi tesis se fuera construyendo. Yo agradezco a la vida de haber aprendido estas cosas y también de haber pensado en esto que les voy a contar ahora. Entonces, de esa manera es que mi objeto de investigación se va circunscribiendo. Es lo que el chato, el Raúl Prada, que lamentablemente por un percance me prometió estar, pero no pudo estar, ha sido importante para mí chato porque es uno de los pocos que en el país trabaja la cuestión gramatológica. Me ha ayudado a delimitar el objeto de estudio. Asimismo, los trabajos de Denise Arnold, sumamente importantes y seminales en cuanto al tejido andino, ¿verdad? Supongo que lo conocen. Sobre todo cuando ella plantea, recuperando también propuestas de Derrida, de que el tejido es una escritura, pero ella no está de acuerdo en que es una escritura de códigos, sino que es una escritura abierta, una escritura transformadora, que no se puede cerrar y decir, este rombo significa tal cosa, esta línea oblicua tal, sino que depende del lugar, del contexto de la historia. Entonces, revisando los trabajos desde el Rincón de las Cabezas, todos los trabajos que ella hizo,
yo me quedé fundamentalmente con una de las últimas producciones que tiene Denise, que habla de las textualidades textiles y hace un análisis de los tipos de textualidades que podrían haber en diversos tejidos, ¿no? Y otra influencia fundamental para mi trabajo, una influencia sin la cual yo no estaría acá, no habría hecho el trabajo que he logrado, ha sido la de Isabel Combes, una antropóloga francesa que está casada con un cruceño, hace 20 y pico años que ella vive allá y estuvo investigando el isoso durante 10 años. Por si quienes les interesa, les voy a dejar mi email. Ella es una antropóloga, etnohistoriadora que ha reconstruido la historia de los isoseños. Es conocida a nivel mundial por su trabajo. Entonces, cuando yo la conocí a ella, es una persona muy destacada, pues como todo estudiante tenía cierto temor, ¿no? Decir, yo una pinche, ¿cómo voy a Isabel Combes va a querer ser mi tutora? Y además ella había hecho un pequeño trabajo para SIDAC Artecampo, una ONG que apoya a los tejidos, sobre todo la comercialización, esas cuestiones, y también vi ese trabajo, y en un evento que la conocí, me animo y le digo, Isabel, pasa esto, yo ya había ido al isoso, ya había hecho algunos abordajes, tenía material de trabajo, y tengo muchas cosas, le digo, pero no aterrizo y quiero hacer esto de Derrida. Y me dice, mira, yo de gramatología no sé nada, pero de lisoso y de tejidos sí sé. Entonces, sí, claro, si quieres trabajamos. Y a partir de entonces hicimos un par académico y un par de amistad que me ha ayudado muchísimo. Y lo destaco porque Isabel nunca fue una persona que me dijo, mira, esto está mal, no sabes, no corrige. Ella siempre me hablaba, me conversaba, me mandaba, me ha hecho conocer toda su obra. Y yo he tenido que parar y aprender la historia de los guaraníes, porque yo poco o nada sabía lo que aprendemos en la universidad y he tenido que reaprender, que casi pocas personas saben la historia real de los guaraníes, que a veces ni ellos mismos la conocen. No se preocupen si ustedes trabajan y les digo, no, pero ¿eso de dónde? Pero hay muchas evidencias de que el trabajo que ha hecho Isabel es clave, que yo les voy a comentar, ¿no? Y ahí viene el rol de ella, que lo quiero distinguir. Y por último, la construcción metodológica y teórica. Yo no tenía un modelo, ¿con qué trabajo? Entonces Isabel me dijo, anímate y empieza a escribir lo que tú quieres, lo que tú ves, lee, busca. Entonces empecé a hacer borradores, me devolvía, así, y al final he construido una metodología propia que la llamo, siguiendo la orientación derridiana, la metodología del tejer y del destejer, porque mi metodología planteaba una y la negaba y volvía, ¿no? Que no es el momento de explicarles, pero solamente para que sepan ustedes. Y entonces lo que les voy a presentar ahora es una propuesta teórica. No quiero que salgan de acá con la idea de que esta es la verdad sobre el tejido isoseño. No hay verdades, hay interpretaciones, pero sí considero que tiene rigor mi trabajo. Y aquí viene la tesis que se las voy a comentar enseguida y que tiene mucho que ver con esto que ustedes, me imagino varios son artistas, les interesa la representación y la importancia de las mujeres isoseñas en esto. Está situado el trabajo que he realizado en el isoso. El isoso son comunidades que se distribuyen a lo largo del Parapetí, como ustedes pueden ver, está dividido en alto y bajo isoso, y es un bosque seco, como pueden apreciar en la fotografía, espero que se vea bien. Hay unos cactus enormes, gigantescos, ahí pueden ver, están las personas ahí, es hermosísimo, pero al mismo tiempo todo es espinoso, porque solamente tienen agua, isoso es oso, donde hay pozos de agua, no tienen agua. Ellos acumulan agua en los tiempos que llueve, es decir, que ahora están sufriendo bastante, porque saben que en el país hay muy poca lluvia.
Entonces, en este contexto, yo fui a 7 comunidades, las que están pintadas en rojo, que no las voy a, para ganar tiempo lo pueden ver, y fundamentalmente mi punto de partida ha sido La Brecha, que es como la capital del Isoso, porque es el lugar que atraviesan todos los caminos, es el lugar donde están las autoridades, en fin, pero tampoco es muy conocido. Lo que sí van a escuchar es Charagua, que es la cabeza de todo el municipio, ¿no? Justamente la autonomía indígena Charagua y Ñambae tiene de ese nombre. Entonces, en ese lugar es que hice la investigación. Ahora empiezo con los hallazgos de la investigación. Los ancianos nos cuentan que con estas máscaras vienen desde lejos y dicen Matigoroso Gucuayu, Matigoroso Gucuayu. Es el principio. Es lo que en el arete dicen los antepasados cuando vuelven del más allá. Y cuando se quiere investigar, que justamente es uno de los puntos que Isabel ha trabajado, ¿de dónde viene este Matigoroso? ¿Qué quiere decir? Hay muchas interpretaciones, pero varios autores confluyen en que al parecer es una alusión al Mato Grosso, pero no al Mato Grosso en sí, sino a la relación con los migrantes que vinieron desde el Brasil, pasando por Paraguay, alrededor de 1600. Entonces, ahora, muy ocasionalmente se hace esto, pero todos lo recuerdan y todos le dan el valor. Y en el tejido también se representa la máscara. Entonces, este es el inicio como de lo que yo les voy a plantear, se van a acordar cuando hablemos de las textualidades, por favor. Entonces, eso me hace ver la necesidad de trabajar la historia del tejido isoseño, porque yo no lo iba a comprender si no conocía la historia del tejido isoseño. Y para esto, ahí les dije que revisé lo que plantea Combes, que el origen de los isoseños son los chané, antes de que llegaran los guaraní. Luego llegaron a esos recónditos lugares del Isoso los caracara, una cultura andina. También llegaron los inca y posteriormente, pero muy pronto, llegaron los guaraníes. Y aquí vamos a ver un pequeño detalle. Los chané, una cultura de herencia arawak, ocupaban desde Samaipata hasta Santa Cruz. Es decir, que muchos lugares de lo que hoy es Santa Cruz son de herencia chané. Se encuentran todavía algunos productos, sobre todo cerámica. Estos chané fueron sometidos, cuando llegaron los migrantes los sometieron, y no de buena manera, fue terrible, y se dio un mestizaje biológico y cultural, y de este mestizaje es que resultan los chiriguanaes, que son los chiriguanos, los actuales guaraníes, que tienen en el presente 3 fracciones. Los aba, que son como los más conocidos, los simba, que están por la región de Tarija, y los isoseños, que están en este reducto. Y justamente Combes nos dice que los isoseños tienen la fortaleza del tejido porque conservaron la herencia chané. Los guaraníes no tenían tejido, a no ser las hamacas de redes de algodón, pero que no eran tejidas en sí, sino trenzadas. Estos chané entablaron relación con los caracara, que era una confederación multiétnica, no era de una sola etnia, de hace siglos atrás, la llamada Confederación Caracara Charca, y eran los dueños del metal, así eran conocidos en la época del auge de la plata, porque eran los que directamente sacaban
en minas como las de Porco, que sacaban los metales preciosos, ¿no? Y los chanés fueron los principales intermediarios del tráfico de oro y plata hacia el este y el Paraguay. O sea, ahora, en el siglo XXI, que en este evento se está hablando de tender puentes, estimados amigos, permítanme llamar a todos y amigas, ya habían los puentes desde Potosí hasta Paraguay, ya los puentes estaban dados, había relaciones interétnicas. Y sus tejidos, los tejidos de los Caracara, ellos no eran tejedores para los incas, ellos tejían sus propios tejidos y la combinaban con lanas muy especiales y el arte plumario. Entonces, habría que extenderse una semana para hablar de los Caracara, pero ahí viene la fuerza y luego veremos también los motivos. Siguiendo, llegan los incas y recuperan todo este trabajo que ya habían hecho antes los Caracara y establecen lo que se llaman en la zona del Chaco sitios de su gobierno. Saipurú, yo voy a ir la próxima semana y voy a pasar por Saipurú. Isabel Combes tiene una producción especial de Saipurú y dice que ahí había una mina. Les puedo pasar el documento. Había una mina de plata, ¿ya?, que se la ocultaron a los españoles, pero que los incas sí sabían de la existencia de esta mina. En Samaipata, que está el fuerte de Samaipata, y también Guanacos habría sido otro lugar donde llegaron los incas. Y estos incas llevaron mitimaes Caracara y probablemente otros, hay testimonios que muestran de mitimaes Caracara a minas del territorio chané, o sea, andinos trabajando en minas del Chaco. Algo importante de la influencia inca es que los Guacané, un líder chané, en un intercambio, cuando se conocieron con los incas y en esta diplomacia que hacían los incas, intercambiaron textiles. Guacané, que era de Huanca, ¿verdad?, era un inca, dio vestidos de lúcido cumbi. ¿Qué es el cumbi? Es el tejido fino, preciado de la élite Agrigotá, que era un líder chané. Y en cambio Agrigotá lo recibe con una camiseta, que era en realidad un poncho entero, de algodón de su propia tierra, solamente con sus franjas. Lamentablemente no hay fotos de esto, hemos buscado muchísimo, pero muchos, entre ellos Nordesquiol, menciona esto, ¿no? Y hay otros estudiosos también. Entonces, la influencia más importante para lo que nos interesa, que es el tejido, es que los incas, al establecer estos sitios, probablemente habrían llevado mujeres tejedoras y habrían, de alguna manera, estas mujeres transmitido el conocimiento de estos tejidos de calidad y de técnica compleja, ¿no? Porque para hacer estos tejidos no es cualquiera que lo hace, es una técnica compleja. Y además, algo importante, habría una terminología quechua, que la voy a retomar más adelante, que todavía ahora, en este tejido actual que ustedes lo ven, todavía se utiliza terminología quechua. A estas tres etnias llegan los migrantes del Brasil y del Paraguay, y sobre todo la masiva migración se da entre el 1562 y 1567, se establecen los migrantes en Piedemonte, se dan muchas luchas, Curuyuc y todo eso, buscando los metales, ¿no? Buscando la tierra de los Candiri, que era la tierra de lo preciado. Se dieron asaltos, enfrentamientos con los incas, los chané, algunos eran aliados de los incas, otros eran
aliados de los propios chané, en fin, y los chané se convierten sobre todo en esclavos, en tributarios, en víctimas, y en algunos casos se dan parejas, como les dije antes, se dan mestizajes. Y ahí quiero resaltar el rol de la mujer. Generalmente los migrantes eran hombres y la mujer era chané. Entonces, este conocimiento del tejido viene desde las mujeres, ¿no? Y para cerrar, los migrantes, es decir, estos chiriguaná de esa época, cultivaban algodón, algo que actualmente en el Isoso todavía hay, aunque muy poco, para sus hamacas. Y contrariamente, estos chiriguanáes, esto lo dice Nordenskiöld en un escrito que tal vez lo voy a mostrar más adelante, los chiriguanos no sabían tejer, han aprendido de los chané, antes de que llegaran los colonizadores y antes incluso de que se supiera de su existencia. ¿Ya? Entonces, voy a leerles algunas memorias de este aprendizaje que todavía está aquí y de este aprendizaje que se da gracias a lo que les acabo de describir, estas relaciones interétnicas. ¿Qué nos dice Nordenskiöld, que en 1920 estuvo en el Isoso? Dice, hace muchas generaciones algunas mujeres chanés aprendieron de una quichua a tejer diseños. Él dice quichua porque hablaba quechua, ¿no? Pero probablemente eran o caracaras o eran incas, que todavía se observan en tejidos chané. Se trata de animales y seres humanos estilizados. Los diseños de planta les impresionan poco a las indias. En cambio, las figuras humanas y de animales estimulan su fantasía y se las enseñan a sus hijos. Es uno de los testimonios. Metros, que estuvo en 1930, continuando el trabajo de Nordenskiöld, dice, un etnólogo, en algunos pueblos chiriguanos se pueden encontrar telares de tipo inca o quechua, es decir, horizontales, cosa que de los arawak no son horizontales, son verticales. Las cintas para la cabeza y los cinturones están tejidas con telares de tipo similar al que se acaba de describir. Los hilos de udimbre se fijan a la hebilla de algodón y que está unida a un pilar de la choza. Es decir, Metro encontró mujeres que igual que las andinas estaban haciendo los cintos. Entonces, eso mostraba que habían antiquísimas relaciones con los pueblos andinos. En tercer lugar, tenemos otro testimonio que nos lo muestra Bosé y Villar en 2007, pero citando a Metros. Metros apela a un criterio estadístico para diferenciar lo que puede ser considerado propio y original de los tupi-guaraníes, los migrantes. No usaban flechas envenenadas, no usaban máscaras, la ausencia de pipas, la hamaca de algodón, el mortero de madera. Y en cambio, ahí solo resalto, les recuerdo que la pipa es de los chané, la máscara es de los chané. Y lo que a su juicio puede deberse a una influencia foránea, los chané y probablemente también los andinos, cuyos orígenes identifica en cada caso. En cuanto a la zona de difusión, ¿no? A ver, ¿por dónde se extendió todo esto? Se une a Nordenskiöld y niega el origen andino propuesto por Smith y por Krauss. Ahí hay un debate, ¿no? Algunos dicen, sí, pero es que han llevado los andinos. Y yo justamente en mi tesis eso he querido ver. A ver, es una reproducción de lo andino. Y justo Bosset y Villar dice, hay influencias, pero no es una herencia, porque hay rasgos que aparecen con mayor densidad, sobre todo siguiendo el curso superior del Tapajós o la cuenca del Xingu, la zona limitada por el Amazonas, el Paraguay, el Tocantins y el Madeira. Y en el último evento que estuve ahora en junio en Santa Cruz, llegaron personas del Brasil, hay una mujer en particular que está trabajando la herencia chané en los tejidos de la frontera, imagínense. O sea, estos chané realmente fue, y es una cultura riquísima que incidió. Por último, Bosser y Villar nos dice,
Los chiriguanos habrían sí recibido la influencia de otros dos grandes conjuntos culturales de Sudamérica, los grupos andinos y los arawak. A su vez, esta influencia añadía un interés muy especial al estudio de los chiriguanos, ya que los arawak eran incluso más que las culturas andinas, la civilización que Metros más frecuentemente comparaba con los tipi-guaraníes. Entonces, parece ser que sí evidentemente ha habido influencia andina, pero por lo que les voy a describir, la apropiación de esto ha sido desde la perspectiva amazónica, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? El textil caracara prehispánico es de tipo geométrico, como también lo es el textil isoseño, que ahí están en las formas, ¿no? En un estudio que hace Claudia Rivera, el 2012, ahí está una foto de lo que es un tejido encontrado en un sitio arqueológico, que ella nos presenta, con segmentos rectangulares, motivos de líneas en zigzag, rombos encadenados. Estas serían representaciones iconográficas de los caracara. No sé si lo logran ver, son una suerte de rombos alargados que ahora se los puede ver que han sido retrabajados en los textiles macha contemporáneos, que son zigzags y también son rombos, que según el estudio de Claudia Rivera serían símbolos importantes de la identidad grupal, sobre todo de las élites dirigentes. ¿Ya? Entonces hay un breve recordatorio de lo que fue. ¿Y qué pasa con los textiles isoseños? Recuperando en mi tesis cómo eran los tejidos primeros de los isoseños, obviamente en el calor se pierden, entonces no podemos tener el registro de tejidos chanés, lamentablemente no hay, solamente está lo que nos cuenta Nordeskjöld. Pero sí tenemos los primeros tejidos que ha recuperado SIDAC Artecampo, si se fijan, de 1980. Les prometo que así, no sé si ustedes comparten esto, si a mí me mostrarían esto, yo diría, pero estos tejidos son de Potosí, de Sucre. No, estos tejidos son isoseños, y estos tejidos son caracarapepo, que en guaraní quiere decir las alas del ave caracara. El caracara es un ave, es el ave negra que siempre está en las comunidades, quiere decir las aves del caracara. Y entonces para ellos, este rombito, que las tejedoras me dicen, ¿qué motivos? El caracarapepo lo llaman. Para ellos el caracarapepo es todo, y también, si se sitúan ustedes, es uno de los solos de los rombos, pero que es rombo alado, que a diferencia del tejido de los macha, no es un alado, no tiene como pueden ver aquí también, la insistencia en las alitas. Las tejedoras del isoso hacen mucha insistencia en las alitas. Y la variante si se fijan ustedes, los tejidos de 1980 eran como muy geométricos y tal vez muy, ¿cómo diríamos? No tan saturados. Y los que yo encontré, estos son tejidos tomados por mi persona en las comunidades, el 2015 ya tienen una riqueza mayor, ¿no? Que es el resultado de otra diversidad de influencias incluso occidentales, por qué no decirlo, pero también de otras culturas. Seguimos. Para que ustedes puedan entender lo que enseguida voy a pasar a hablar de lo que les interesa, las representaciones, la simbología, el tejido isoseño se hace en este tipo de telar. Este es un telar que yo he encontrado en una casa de una tejedora mayor, actualmente tiene 75 años, en la época que la conocí en 2015 tenía 60. Como ven, los maridos, a diferencia de los Andes, no tejen. Los hombres no pueden ni deben tejer, porque es una función femenina.
pero sí saben el significado del tejido y ayudan en conseguir desde el monte el palo, es una madera especial con una forma, y lo arman, ese es un tejido rústico. Los instrumentos, ¿para qué los voy a llenar de nombres? La jiuca, el juncay, tienen sus nombres todos en guaraní. Todos los instrumentos que ven ahí en el platito tienen sus nombres propios. Y la técnica es un tejido de udimbre vista, es decir, que lo que da la forma es la udimbre, se hace en un telar vertical. El entramado, ahí no sé, Denise trabaja muy bien eso, los niveles, honestamente yo no sé, es mínimo 3 niveles, eso sí puedo decir, pero no sé si hay tejidos más complejos o no. Justamente ahora estoy investigando con abuelas para ver un poco más, profundizar esto. Y este tejido ellas lo hacen acabado, no solo tejen el telar puro, sino que lo vuelven objetos. Por ejemplo, es una alforja que se usa para trabajar. Se ponen adelante y atrás para llevar sus cosas, ¿no? Los estilos, hay 2 estilos, básicamente, 3, ¿no? El liso, que es solamente franjas de color, generalmente se lo hacen las hamacas. El caracarapepo, que es el de los motivos geométricos, y el moisi, que es el de los motivos figurativos. Para quienes manejen la parte técnica, el caracarapepo se hace alternando colores, puede ser pares o impares. En cambio, el moisi generalmente se lo hace 1-1. Aquí en el carapepo pueden ser 2 o 3, y sobre todo en la alzada es la diferencia, ¿no? Todas las tejedoras me dijeron, es más fácil hacer moisi que hacer caracarapepo. Y ¿para qué quiero que ustedes guarden estos nombres, moisi y caracarapepo, para la representación? Moisi alude a la víbora. Mboy en guaraní es víbora. Y como ya les dije, caracarapepo es las alas del caracarapepo. ¿Cuán cierto será esto? Lo vamos a ir viendo. Detengámonos un poquito, ¿qué motivos hay en caracarapepo? Porque como ya les dije, ellas le dicen a todo caracarapepo, no solo al rombo. Pero cuando yo les pregunté, pero ¿y esta figura en particular, qué nombre tiene? Ese es el caracarapepo. Pero todo el tejido también se llama caracarapepo, ¿no? Entonces, trabajando con las ancianas, pude lograr investigar que caracarapepo se llama a una variedad de rombos. También se le llama a los zigzags, pero algunas de ellas, cuando ya se profundiza, esto que ven ustedes a los lados, le llaman víbora. Y tiene otros motivos más chiquitos, pero todos son geométricos, ¿no? En cambio, los motivos del moisi son elementos de la naturaleza, pueden ser árboles, aves, en un tejido hermosísimo, un cántaro que estás cayendo el agua, era hermoso, lamentablemente lo tengo en video, no lo puedo presentar, pero era así bellísimo el agua cayendo. El moisi, también se hacen máscaras, objetos de la vida cotidiana, cualquier objeto se puede hacer, e incluso también se hacen caras, letras, y algo moderno que lo he recogido de hace más o menos un mes o poco, tengo fotos del Che Guevara, con esta cuestión política que estamos atravesando, tejido en moisi, ¿no? Esto se puede hacer en moisi, no en caracarapepo, ¿no? Y lo habían encargado algunos dirigentes políticos. Vámonos ahora a las significaciones. En este trabajo etnográfico que les comentaba, que me quedé en el Isoso, fui profundizando, buscando a ver qué podía hacer, y fue muy, muy develador cuando algunas de las tejedoras ancianas me dijeron, pero todo es caracarapepo. Me dicen, esto es caracarapepo, desde el fondo es caracarapepo, porque nosotros tejemos estrellas. ¿Y dónde están las estrellas? Mi pregunta, ¿no? Porque para que ellas me dijeran, y me dicen, está acá.
Fíjate eso como puntitos, es el tejido granulado, que en el tejido Moisi, creo que la compañera alguna tenía un tejido, ese tejido que no se ve el fondo, no sé si ustedes logran ver en este tejido, se ve un fondo, se ve el amarillo, pero hay un fondito ahí azul, ¿verdad? Entonces ellas me dicen, son las estrellas del firmamento. Y entonces, si esas son las estrellas, pasamos a lo riquísimo. Estas son las estrellas mayores. Y ahí hay una vieja enferma que me dice es Yacitata. Yacitata es la estrella de fuego, es la estrella mayor. Y trabajando más aún, ya en el análisis, encontramos que me dicen que este rombo en los mitos es la representación del avestruz. Por eso es el rombo alado, que al principio yo no lo encontraba, pero trabajando con ellas, por eso les digo que es una propuesta teórica, es el rombo alado. En los mitos de los tres glotones nos cuentan que los niños estaban haciendo bulla, cantando, y la abuela va y les pega y les está castigando porque están haciendo ruido, y viene un ave y se los lleva a los niños al cielo y se convierten en estrellas. Y esa ave es la cigüeña, o el avestruz más precisamente. El avestruz en la cultura guaraní, no solo en la isoseña, es el ser protector. Los investigadores han encontrado que para los guaraníes la bóveda celestial que tiene todos los astros, la parte negra tiene la forma de ñandú, es el ser que sostiene a todos los demás. Entonces, en este tejido antiguo, en el tejido sagrado, estaría, es un planteamiento que yo hago, inscrito, como decía Derrida, la memoria de ese ser sagrado. Que no es que me lo van a decir a la primera, sino que es un trabajo con sabios que he ido haciendo. Hay algunos testimonios, un anciano, una aracuaía, se llaman los sabios, me dijo, es que para nosotros no es el sol, para nosotros son las estrellas, y ahí está el ser protector, ¿no? Tengo un testimonio, pero que se los puedo mostrar, ¿no? Esa es una interpretación del tejido sagrado, que es el zumbi, que ahora se los voy a mostrar. Ahora el zumbi, las tejedoras ya no lo conocen mucho, las tejedoras jóvenes dicen, sí, se habla del zumbi, pero no sabemos bien qué es eso, pero sí lo tejen, ¿ya? En cambio, ahora la asociación que se hace más frecuentemente es que este rombo es la capitanía. El rombo grande es la capitanía y las formas menores que contiene son las organizaciones. Esos cuadraditos, la organización de mujeres, la organización educativa, la organización de los jóvenes, eso me lo han descrito. Y los surcos, las líneas oblicuas son los surcos. Entonces, eso muestra lo que dice Arnold, ¿no? Que el tejido en realidad es una textualidad en que las mujeres van inscribiendo o escribiendo los textos de la cultura, ¿ya? Entonces eso es y ahí está la víbora, que también es un ser protector, que después voy a hablar cuando hable de la importancia de la víbora, cuando hable de las mujeres, ya casi al cierre. Entonces, esto me mostró que la gramatología del tejido isoseño era como que con opositores. El zumbi, tejido sagrado, con el cumbi, que viene desde los caracara. El tejido de los caracara, que les expliqué antes, los ancestros,
de Potosí, y el ave caracara, la víbora y el ñandú. Más aún, González Hollín en su diccionario nos dice que chumpi es el cinto. Metros nos habla de él lo escribe a su forma, con una T, zumbi, probablemente puede ser el chumbi, pronunciado a su manera, que nos dice que es una banda frontal de color natural en sus textos. Y Murra nos habla del cumbi, que es una vestimenta fina de la nobleza en lana de vicuña con incrustación de metales preciosos, figuras geométricas y uso ceremonial. Y ahí está el cumbi, una foto de un cumbi. Y por último, Combes nos plantea que zumbi, que es el tejido de los isoseños antiguo, es el nombre antiguo del tejido, el tejido sagrado, que también podría estar haciendo alusión al tejido caracarapepo actual, y que en Cusco hay un barrio de los tejedores que lo llaman chumbi. De todo esto yo he podido reflexionar en mi tesis que en realidad hay una suerte de transposición histórica desde el zumbi de los chanés, aprendido y reconstruido por las influencias andinas y amazónicas, hasta el zumbi actual, que es investigado. En cambio, el moisi es más explícito, pero es bien interesante, aunque como ya les dije, es frutas, motivos, de todo tipo, nos muestra algo distinto. Entonces, para mi construcción teórica, yo he intentado hacer lo que me exigían en el ámbito epistemológico, la gramatología, ¿qué es lo que nos dice esta grama? Y para eso he comparado lo que dicen las tejedoras, lo que dicen diversos autores en distintas orientaciones. Las tejedoras es el nombre de la asociación actual, se llama Zumbiregua, la asociación de estas tejedoras. Es un armazón o mezcla de colores y es un tejido sagrado. Combes, Mandiri y Solesi, no juntos, por separado, dicen que es una denominación antigua, es el tejido en general, se le dice caracarapepo y es un tejido sagrado. En tanto, otros autores como Mandiri, Combes, Ortiz y Riester dicen que son símbolos o códigos de tejedoras de élite. Y aquí hago un paréntesis. Hasta antes de la Guerra del Chaco, el tejido era un arte que solo era practicado por mujeres de élite, no lo tejían cualquiera. Para poder hacer la titulación de sus tierras, los dirigentes pidieron a estas mujeres de élite que ese tejido sagrado se lo enseñara a todas, y ahí se inició con lo que se llama la democratización del tejido, que todas las tejedoras ahora tejen, pero que ahí se ha perdido un poco el significado sagrado. Y que también estos motivos son motivos cósmicos relativos a constelaciones, ya lo dicen los autores, y a motivos telúricos como las víboras, y que está relacionado a la visión de mundo y la espiritualidad de los guaraníes, que tiene que ver con los tres mundos. Cuando un anciano me comenta y le digo, ¿y esta víbora por qué siempre está al lado del caracarapepo? Porque dice, la víbora va entre el mundo de abajo, el mundo nuestro y el mundo de arriba. La víbora puede llegar a todos esos niveles. Esto es lo que nos dice, a mí me dice, desde mi interpretación del trabajo de campo y la lectura, en cuanto al zumbi. En cuanto al caracarapepo, ya les describí las tejedoras lo que me dicen. Ortiz Caurey, que es un sociólogo, antropólogo isoseño, nos dice que caracara es el ave, es un tipo de tejido, también junto a Combes, que hace referencia a la influencia de los caracara sobre los chanés y que tiene similitud. Les comento que estos mismos tejidos se tejen en Samaipata, solamente que en lana de oveja y en tamaño más grande. Combes nos habla de esta oposición entre
el tejido Caracarapepo y el Moisi como dos dualidades, y en tanto un importante hallazgo que yo hice teórico fue lo que dice Lehmann-Nitsch, Nordenskiöld y Ortiz, la relación que les comenté hace un rato entre el ñandú y el mito. La Vía Láctea es el camino del ñandú, Yandurapé es el camino del ñandú. Y los guaraníes, como nos dice Lehmann-Nitsch, los guaraníes no solo de Bolivia, sino también de la Argentina, visualizan el ñandú en la bolsa de carbón que ya les hablé, es el ñandú cósmico. Y más aún, en 2015, los ancianos y ancianas me hablan de la cruz austral, Yastata Cruzu. En 1900 lo decía Lehmann-Nitsch y ahora en 2015 me dijeron es el Yacitata. Y esto tiene que ver con los mitos, como ya les dije. Y por último, la gramatología de Moisi también está relacionada a lo que ya les dije, lo que significa el acompañamiento de la víbora. Los autores como Gianecchini nos hablan del simbolismo importante que tiene la víbora para las mujeres. Otro paréntesis, hace alrededor de 50, 70 años atrás, todas las niñas cuando tenían su primera menstruación eran recluidas en la Ollimondía y ahí aprendían a tejer durante un año. Les rapaban el cabello y aprendían a hilar y a tejer. Y tenía una serie de restricciones porque el temor a la víbora, ¿no? La relación y al mismo tiempo la procreación, tiene una serie de simbolismos, ¿no? Y se asocia a ello. Riester también nos menciona lo de los mitos y Villar nos habla, no es como en la visión católica la víbora, ¿no? el mal, sino una función regulatoria de lo bueno y de lo malo. Para terminar, estimados amigos, lo que he encontrado en mi investigación es que el tejido representa la visión del mundo guaraní, pero estrechamente vinculada a las figuras míticas de la víbora y el ñandú cósmico. Al mismo tiempo, otra textualidad que aparece en estos tejidos es de las otredades. Este tejido no existiría sin los otros, sin las alteridades partiendo chanés, caracaras, incas, guaraníes e incluso las influencias modernas, ¿no? Se sigue transformando, pero se sigue construyendo. Y las interpretaciones son variadas, como decía Arnold, no se le puede dar una sola interpretación. Y este trabajo tiene sí una incidencia en la práctica, en sus roles de las mujeres, en los roles de las mujeres, tanto en la familia como en la sociedad. Y más aún, la práctica textil está necesaria e inudiblemente articulada a la organización social, a la organización política y al poder, que lamentablemente a veces no está bien conducido, pero sí en este momento se están haciendo esfuerzo porque se revalorice esta práctica que, hay que decirlo, muchas jóvenes lo están perdiendo. Para cerrar, que ya les comenté lo de la reclusión de la Ollimondía, señalar que estas mujeres que tejen en el seno de su hogar, en el seno de sus comunidades, en medio de sus condiciones difíciles, a veces sin acceso incluso al material que es el hilo, pero actualmente ya no hay hilo, muy pocas pueden cultivar, casi todas hacen con hilo industrial. Esto que tengo acá es lana industrial. Arte Campo está tratando de hacer la reimplantación del algodón nativo, algunas lo tienen, pero es complejo. Pero este arte es un arte que fusiona lo sagrado con lo cotidiano. Entonces, estas mujeres que representan todo lo que les he contado son productoras de cultura, son las artífices, son las artistas que en el día a día, y tal vez sin ser muy conscientes de ello, nos están transmitiendo y también nos están construyendo la cultura.
Y más importante aún para este evento son los puentes de intercambio cultural. Y ahí, además de lo que ya les he señalado, los encuentros entre mujeres inca, entre mujeres caracara, conchanés y mujeres guaraníes, en el presente estoy trabajando una investigación, una continuación de mi investigación, porque veo que se ha expandido. Las mujeres aba, que son guaraní pero no son isoseña, también están tejiendo. Y tienen el caracarapepo, también lo dicen caracarapepo, pero a otras formas tienen otras interpretaciones. Entonces se están empezando a tejer puentes. Sería muy interesante recuperar estos puentes, ¿no?, entre mujeres que pudieran hacer. Eso es todo lo que hay, mucho por hablar del tejido, pero eso es todo lo que yo podría compartirles. Si hay preguntas, inquietudes, tengo mucho más material, pero espero que desde el Soso, que está ubicado en Santa Cruz, dejarles el mensaje de estas mujeres. Yo no estaría aquí si ellas no me habrían transmitido ese conocimiento, y toda la gente que ya he mencionado. Agradezco a Marcelo, a la directora, al director, a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de traerme para que les pueda compartir. Y si alguno de ustedes quiere, tengo material, hay toda una producción de Isabel en general, más allá del tejido, que es importante, porque a veces, y con respeto debido, me permito decir, yo soy de origen andino, ¿no? He nacido en una mina, pero a veces nos centramos en nosotros. Y Bolivia tiene muchísimo más. Viviendo allá he aprendido que la riqueza está en todas partes del conocimiento y que no debemos ser mezquinos, debemos abrir ese conocimiento. Muchísimas gracias, y estoy abierta a preguntas, comentarios, críticas, lo que ustedes gusten. Gracias. Bueno, querida Verónica, creo que hemos quedado sorprendidos y anonadados con los datos y la información que nos has presentado. Y quiero recalcar que desde que se vio la posibilidad de invitarte a este evento, todo el equipo del Museo Nacional de Arte, a la cabeza del director Iván Castellón Quiroga, la jefa de la unidad de museos Jacqueline Rojas, el equipo de la unidad, el equipo de montaje, todos hemos creado realmente necesario tu presencia, porque justamente lo que tú has tocado, estos puentes no solamente de tierras bajas, tierras andinas, sino generacionales, son muy relevantes e importantes. Yo me he quedado así completamente interesado, interpelado con tu presentación. Vamos a abrir el espacio a las preguntas. Por favor, agradecería que podamos tomar el micrófono para quienes quieran hacerlo. Bueno, mientras se van animando, yo me voy a animar a hacer una pregunta, porque me encantó lo de la gramatología de Derrida, y no sé si has visto este vínculo entre, o podrías reforzar esto un poco del caracarapeco con la conexión de la Confederación Caracara, porque te cuento que uno de los elementos muy interesantes en la Confederación Caracara es, no sé si has escuchado del águila de fuego, el sacaca, que es un referente, un vaticinador que está muy presente en el tejido norte potosino. Y me ha hecho mucho ruido el hecho de que el caracarapecu, el camino del ñandú, del avestruz, también tenga incluso etimológicamente una conexión muy fuerte. Entonces me ha dejado muy pasmado. Entonces no sé si puedes trabajar ese punto mientras el público se anima a preguntar. Sí. Ha fallecido por el COVID Casiana Chiray, que era una tejedora muy buena, y cuando yo le pregunté, ¿y usted sabe de dónde viene este tejido? ¿Quiénes habrán sido las primeras mujeres isoseñas que han hecho caracarapepo? Y me dijo, mi abuela me contó que hace muchos años una mujer que vino de fuera nos había enseñado a algunas mujeres, no todas fueron, esas mis abuelas fueron, y allí aprendieron el caracarapepo.
cuando Denise Arnold conoce mi trabajo, me mandó una literatura oral. Ahí también se habla de los tejidos, de los caracara que llegaron a otros lugares. Entonces, y también Isabel Combes dice, tal vez al decir caracarapepo, si uno le pregunta, normalmente dice, sí, son las alas del caracara, este tejido está representando. Pero cuando uno va más adentro, ¿por qué no pensar que en realidad es un tejido que originariamente lo aprendimos de unos caracara, pero lo hicimos nuestro propio y diferente? Porque vamos a acabar haciendo una conversación. No sé si el público quiere hacer una pregunta. Por favor, el micrófono. Buenas noches. Mi pregunta sería si usted en su investigación ha logrado hacer algún tejido, alguna técnica de las señoras que tejen. Sí, no, y ¿por qué? No le entendí. ¿Cómo te ha ido con la práctica del tejido? Si tú has tejido, te has animado a tejer, y si no lo has hecho, ¿por qué? Y si lo has hecho, ¿por qué? Esa es Gracias la pregunta, por ¿no? la pregunta, sí. Muchas gracias. Ya cuando estuve en Potosí, por supuesto, quise aprender a tejer. No sé si algunas de ustedes tejen, pero soy un desastre. Aunque estoy con muchas tejedoras, yo puedo hacer liso porque, bueno, es lanzadera, ¿verdad? Pero no puedo hacer formas. Y justamente hay otro paréntesis. Cuando hice la investigación en Norte Potosí, en la comunidad de Calacala, que ahí también intenté aprender a tejer, encontré que para hacer cualquier tejido, cualquier tejedora, lo primero que hace después de urdir, ¿saben qué es lo primero que hace? ¿Quién me ayuda? Pongámonos, ya está listo, y vamos a empezar a sacar la primera hilera. ¿Qué es lo primero que hace la tejedora? Cuenta los hilos. ¿Y para qué cuenta? Anímate. La mitad. Sí o sí, toda tejedora tiene que establecer el punto básico, la simetría, porque eso va a ser su línea matriz a partir de la cual van a tejer. Entonces, yo haciendo análisis, les he hecho tejer, esto ya es en Potosí lo que les estoy contando, les he hecho hacer pruebas, fajas, debí traerles, pero no tiene que ver con el tejido isoseño, fajas experimentales en psicología. Me fui a Calacana y ellas me contaban cómo lo iban haciendo. Entonces me dicen, la primera línea al centro, después 2 a la izquierda, 2 a la derecha, según la forma, negro, blanco. Y lamentablemente mi hermano arquitecto, fallecido hace poco, me hizo una matriz. Yo le dije, ¿cómo hago para explicar esto en el papel? Quería explicar en el papel para mi tesis. Y él me hizo una matriz como de adobes, pero en el AutoCAD. Me lo hizo una matriz digital que yo traspasaba todos los tejidos punto por punto. Entonces yo tengo esto mismo en digital. Y al hacer el análisis digital, encontré, la pregunta suya muy importante por eso, que las tejedoras al tejer cualquier figura hacen uso no solo de conteo, el conteo es lo básico, pero hacen uso de recursos matemáticos, incluso de uso de progresiones. Es decir, si yo empecé con 1, aquí voy a hacer 3, y aquí voy a hacer 6, aquí voy a hacer 9, y eso para los psicólogos, yo soy psicóloga de base, es pensamiento euclidiano, que es uso de medidas de muy difícil manejo. Manejan los arquitectos, los diseñadores, por eso no cualquiera puede hacer. Entonces la pregunta suya, de si yo aprendí a tejer, no aprendí a tejer, pese a los intentos, no por mala voluntad, en realidad ahora creo que voy a aprender a hacer por lo menos un cuadrado o algo fácil, porque nuestra estructura mental es distinta.
otra vez volviendo a Potosí, yo les tapé y dije, ahora usted me va a contar la siguiente hilera. Estaban en la 10ª, en la 11 me cuenta. Y me dice, no puedo si no miro el tejido. Intente, por favor. Intentaron y no les salió bien. Pero sí lo hacen en el tejido. Entonces, esto muestra que, por ejemplo, la inteligencia, que la medimos a través de test en lápiz y papel, no está midiendo las habilidades culturales. Entonces, nosotros, yo, Verónica Guzmán, puedo ser muy hábil en haber hecho una tesis de maestría en tejidos, pero soy nula en el arte de tejer, que tal vez logre aprender algo, pero es una habilidad distinta a la del tejer. Bueno, hay más preguntas, pero antes invitar a las personas que nos siguen por Facebook, si quieren hacer alguna pregunta, que la puedan escribir en vivo. Por favor, adelante con su pregunta. Verónica, muchas gracias por la exposición. Yo quiero hacerte una consulta, ¿no?, de todo lo que has expuesto. Por ejemplo, desde el nombre de tu propuesta, Tejedoras de Estrellas, remontándonos a esa cosmovisión del Isoseña, por ejemplo. Cuando yo los entrevistaba me decían que ellos no tienen esa integración entre lo de arriba, lo de aquí y lo de abajo, sino que hay una variedad de cielos distintos, ¿no? Una variedad de cielos distintos. Entonces, cuando tú hiciste esta relación de la víbora, que es más un ente regulador entre el mundo de abajo, aquí y arriba, me surgió la duda y cuáles serían esas figuras que hagan referencia en realidad a esa cosmovisión isoseña que no tiene esa creencia andina de lo abajo, aquí y arriba, ¿no? Y si hay una iconografía o dentro del tejido que señale esa cosmovisión. Gracias por la pregunta. Donde encuentras la respuesta a eso es en los mitos. La mayor parte de los mitos te hablan del tránsito de lo humano y lo sobrenatural. Y la víbora es el elemento que facilita ese tránsito. Cuando fuimos a trabajar a una comunidad, teníamos que pasar por un lugar un tanto de bosque, ¿no? Entonces nos dijeron, aquí, con la persona que fui, que es un hombre, un amigo guaraní, que hace estas máscaras, me dijo, aquí tenemos que pedir permiso a los dueños del monte. Y tienen sin fin de historias, incluso los isoseños jóvenes creen en la brujería, pero no es esa brujería de que te ha hecho mal, sino es esa brujería sobrenatural, ¿no? La relación con el medio ambiente. Es muy fuerte eso, no sé si respondo a tu pregunta, pero hasta ahí, y no he podido indagar más, ¿no? Porque mi trabajo no es ese específicamente, pero sí tiene relación. No sé si tenemos alguna pregunta más para Verónica. Bueno, creo que vamos a cerrar esta jornada. Verónica, antes de despedirnos, quiero por favor a todos los que estemos presentes acá, brindarle un fuerte aplauso a Verónica por tan importante exposición. Y a nombre del equipo del Museo Nacional de Arte, agradecerte por el esfuerzo, el trabajo, la investigación y sobre todo el compromiso para venir acá desde Santa Cruz. Sé que tienes muchas ocupaciones de docencia, sé que te vas a ir al ISOSO estos días, me has contado, entonces lo mejor para ti. Y cerramos esta jornada de
del cuarto seminario anual de culturas visuales del Museo Nacional de Arte, con esta exposición de Verónica Guzmán, invitándoles mañana jueves 30 de noviembre, tenemos la mesa que va a trabajar sus representaciones y articulación de mujeres en espacios de visibilidad y formas de producción colectiva de artistas. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana con Ivana Molina, Fátima Verónica Lazarte, María Soledad Fernández, Noemí Daniela González Cabrera, Berta Beatriz Carita Huanca, y en la noche con una propuesta colectiva de Reina Mamani, Leni Esmía Orellana, Janet Quispe y Carla Pamela. Y a manera de despedirnos, agradecerles por su visita y una vez más un aplauso para Verónica. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.